Ok. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor, sea la hora que nos está viendo. Profesor Richard Ponce Cusi, de la materia de Biología y Medio Ambiente, primer ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. El tema a exponer es cazadores de microbios, lo cual el cazador de microbios que nos tocó exponer es sobre Ronald Ross. Alumnos a exponer, mi persona, Arnold Rosel Condorruelas, y mi compañero Jeremy Smith Ramírez García. Procedo con la introducción. Finalizando el siglo XIX, fueron años desafortunados para las garrapatas, sabandijas y mosquitos, y años beneméritos para los cazadores de microbios. Ronald Ross y Battista Grossi resolvieron el enigma de eliminar el paludismo o malaria. Sin embargo, entraron en disputa con vehemencia discutiendo cuál de los dos tenía más mérito. Ronald Ross contra el paludismo, con interferencia de Battista Grossi. Ronald Ross nació en Almora, Nepal, un 13 de mayo de 1857. Su padre fue Campbell Playground Ross, era general de las armadas inglesas. Su madre era la mayor de 10 hermanos, no especifica su nombre. En 1867, él fue enviado a Inglaterra y obligado a estudiar medicina, algo que no le simpatizaba a Ronald Ross. Él nunca se imaginó que iba a ser un cazador de microbio, un microbiólogo o un médico, por el simple hecho de que él estaba aficionado a la cultura y arte. Bueno, su primer trabajo, él ingresó a trabajar, después de estudiar, ingresó a trabajar a Lanchor Line, que hacía servicio entre Londres y Nueva York. Esto fue por necesidad de autosustento. Luego de todo eso, ingresó al servicio médico de la India. Cuando regresó a la India fue el momento de tomar su profesión seriamente. Pasaba su tiempo examinando la sangre de los infectados con paludismo para encontrar respuesta a algunas interrogantes como cómo surge la plaga, cuál era el factor de contagio masivo, entre otros. Gracias a la investigación de un cirujano francés, observó en el microscopio que el microbio de esta enfermedad era curioso y multiforme. Se observa en la imagen los microbios, cómo son, y bueno, una imagen actual de los microbios del paludismo, la malaria. En los últimos años del siglo XIX, fueron sometidos por desgracias con las plagas de las garrapatas, insectos, y fue una época gloriosa para los cazadores de microbios. En ese entonces afloraba una epidemia que mataba a miles y millones de personas en países como de África subsahariana y Asia sudoriental. Esto se debe gracias a un mosquito que transmitía la enfermedad denominada el paludismo o actualmente llamada malaria. Pero ellos se preguntaban a sí mismos sobre si el paludismo podría ser extirpado. Bueno, y a mediados del año de 1899, dos cazadores de microbios poco éticos, pendencieros y con una seriedad reducida despejaron algunas dudas y demostraron que el mosquito era el que transmitía el paludismo. Lograron demostrarlo. Los responsables de este significativo hallazgo fueron dos individuos. Uno de ellos era Ronald Ross y el otro Battista Grossi, que era de descendencia alemana por parte de sus padres. Es posible calificar a estos dos hombres por sus méritos, porque Ross no hubiera resuelto el enigma sin Grossi. Este hubiera estado divagando durante años a no ser por la investigación de Grossi, obviamente. Ambos empezaron a sobresaltar con el fin de demostrar cuál de los dos tenía un mérito. Sin embargo, fueron reconocidos en diferentes países y supongo que todos quedaron felices. Continuando, Patrick Manson mostró a Ross los parásitos pálidos del paludismo moteados de un pigmento negro y juntos vieron cómo esos parásitos extraídos de la sangre de los marineros recién llegados de los mares ecuatoriales
Se convertían en contenedores de estos gusanos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Esto pasaba cuando un mosquito infectado se posaba sobre una fuente de agua o moría con esa bacteria, y al momento de que un marinero bebía ese agua, empezaba a sentir síntomas como fiebre, escalofríos, sensación general de malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular, frecuencia cardíaca acelerada y tos. Aquí en la imagen nos especifica los lugares del cuerpo donde se sentían los síntomas o malestares. En la actualidad se descubrieron muchas maneras de propagación de la malaria. Debido a que los parásitos que causan la malaria afectan a los glóbulos rojos, las personas también pueden contraer malaria por la exposición a sangre infectada. Esto incluye de la madre al bebé no nacido, es decir, cuando una gestante es infectada por el paludismo, o bueno, por la malaria, automáticamente transmite el parásito a su bebé en su vientre. Y bueno, otra manera sería mediante una transfusión sanguínea o al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas. Esto es muy importante desinfectar los utensilios al momento de una transfusión o, bueno, siempre se debe usar diferentes agujas, por algo es de uso personal. En la imagen se observan una jeringa con la cual, con la cual tal vez han compartido drogas. Bueno, es un motivo por el cual se puede transmitir la malaria. Bueno, ahora le daré paso a mi compañero Jeremy Smith para que pueda continuar hasta finalizar la presentación. Bueno, gracias compañero. Me toca exponer a mí desde la página 10 hasta finalizar el tema. Ok, tenemos. ¿Qué fue, mano? ¿Se detuvo? No, Ok, ok, sigo, sigo. Ok, tenemos. Este es el ciclo de transmisión de la malaria del mosquito al hombre. Requerimos dos cosas, un foco infeccioso y el transmisor. En este caso, el transmisor vendría a ser el mosquito. Si el mosquito no infectado pica a un individuo infectado, automáticamente la bacteria o el parásito entra a su organismo. Una vez dentro, se vuelve como un transporte para la siguiente víctima. Al estar dentro del organismo el parásito, se dirige directamente al hígado o riñón, que son los fundamentales productores de glóbulos rojos en el sistema sanguíneo, en el cuerpo humano. Cuando los parásitos se encuentran o ya maduran, se dirigen directamente a los glóbulos rojos. Automáticamente se alimentan de ellos, provocando síntomas de malaria después. Luego se transforma en un ciclo y como consiguiente tenemos algunas complicaciones de la malaria si no se trata a tiempo. Problemas respiratorios, el líquido acumulado en los pulmones o edema pulmonar puede dificultar la respiración. Malaria cerebral. Si las células sanguíneas infectadas de parásitos ingresan a las cavidades craneales, se denomina malaria cerebral. Puede ocurrir una inflamación en el cerebro y dañar la cabeza o las funciones motrices. Anemia. La anemia puede generar una cantidad o puede degenerar una cantidad de glóbulos rojos, eliminándolos o haciéndolos que mueran, disminuyendo la cantidad de glóbulos en el cuerpo humano. Niveles bajos de glucosa sanguínea. Este cuerpo o este parásito se encarga de eliminar el azúcar, que es el nutriente esencial para la producción o la vida de los glóbulos rojos. Como siguiente tenemos una imagen al costado, que es
glóbulos rojos normales y glóbulos rojos infectados, consiguiente la malaria. Tenemos en la malaria que los glóbulos rojos son reducidos y son en menor cantidad. Eso fue afectado porque los parásitos se encargan de destruir a la célula desde dentro de ella misma. En cambio, una normal se puede apreciar que son más grandes y con mayor proliferación en cantidad. Siguiente. Tenemos algunos métodos de protección métodos de protección o prevención de lo que es la picadura de la malaria. Tenemos ejemplos como el implementación de ropa ancha o cubrirte todo tu cuerpo, usar redes mosquiteras para dormir o aplicarse repelentes. Como por ejemplo vemos en la imagen de abajo un individuo que está durmiendo con una malla o una red antimosquitos. Vemos o apreciamos que los mosquitos no entran, porque no les permite entrar gracias a que su capacidad de la malla es microscópica. Tenemos los mosquiteros, rocíos interiores como eliminación de insecticidas o unas medicinas contra la malaria o prevención de malaria. Siguiente. Resultados alentadores de la experimentación de una vacuna nueva. Normalmente los resultados eran más o menos negativos, pero el punto resultó que la vacuna llegó a ser el 80% del total efectiva. El otro 20% teniendo percances como alteraciones o alergias. Pero igual tenía algunos factores físicos como desgastes o, como revuelvo a recalcar, alergias. El sistema cardiovascular tenía un poco de daño. Si el individuo o la persona con los parásitos realizaba actividad física, automáticamente se agitaba muy rápidamente. Pero para hacer la primera vez fue un avance excesivo o muy amplio. Siguiente. Tenemos aquí países donde es más probable contraer la malaria. Tenemos los países, disculpe, tenemos los países como la isla del Pacífico, América Central o Norteamérica del Sur. Tenemos en la imagen, tenemos 3, 4 colores, hasta 5. Empezando con el negativo, donde no hay nada, el blanco, donde la erradicación de la malaria ha sido total. Donde vemos síntomas amarillos es donde todavía prolifera la malaria. Síntomas rojos y anaranjados es donde el exceso de este virus o este parásito aún sigue vigente, como vemos en países del norte, por ejemplo, Norteamérica, el Congo o Sudáfrica. Vemos, a continuación le mostraremos una tabla ilustrada de lo que es la proliferación en esos países. África, Sudáfrica e India, Sumeria, fueron el 85% de probabilidad de infección de malaria. Nigeria fue el 25%. La República Democrática del Congo resultó ser el 12% por su baja proliferación de individuos. Uganda fue el 5%. Costa de Marfil, Mozambique y Níger el 4% cada uno. Vuelvo a recalcar, en esos últimos, la cantidad de personas que habitan es menor a la cantidad establecida para ser población o ciudad. Siguiente. Representación gráfica de lo que es los portadores de malaria. Entre ellos,
promedio exagerado. Vive 2 semanas en una vida normal. El mosquito el mosquito adulto, hembra, ella transmite la malaria porque necesita proteínas para poder reproducirse y las encuentra en nuestro torrente sanguíneo. Nuevas tecnologías han podido demostrar o se ha podido modificar el genoma o el ADN del mosquito para que genere anticuerpos que anulen la excesiva producción del parásito y que al momento de picar a otro individuo, a otro ser vivo, le transmita tanto el parásito, tanto como los anticuerpos, para que se pueda defender el individuo picado por su propia cuenta. Y aquí tenemos la bibliografía, donde podemos apreciar unos links de abajo, que son las imágenes extraídas, biografías de Ronald Rose, mosquitos modificados genéticamente para vencer la malaria, resultados alentadores de una vacuna experimental contra la malaria, países donde se puede encontrar la malaria excesiva, y así sucesivamente. Y por último, un agradecimiento a usted por el tiempo, y gracias compañero por la exposición. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.